Exacto. Vamos ahora, hermanos, en la parte inferior derecha, ¿verdad? Entramos a la fase de aplicación, este icono amarillo. En esta fase de aplicación, el presidente Nelson menciona o hace énfasis en muchos puntos en el mensaje. Por eso que yo lo quise separar en diferentes láminas. Voy a leer lo que dice en cuanto a lo que debemos hacer eh, nosotros, ¿verdad? De manera individual. Dice mucho más de nuestra parte, son palabras textuales de él. Dice que a veces vemos que el prójimo puede ser el matrimonio que se divorcia, el joven misionero que regresa a casa antes de tiempo o el adolescente que tiene dudas en cuanto a su testimonio, el amigo en redes sociales que tiene ideas distintas a las nuestras. A esa persona yo la identifiqué como el prójimo, ¿verdad? Aquellas personas que nos rodean y que están pasando por situaciones diversas. Yo identifiqué, en palabras del presidente Nelson, cosas que no necesitan y cosas que sí necesitan. Lo que no necesitan, dice el presidente, ellos no necesitan que ustedes los juzguen, replicarle de manera airada y mordaz no servirá de ayuda. Mientras que lo que sí necesitan es experimentar el amor puro de Jesucristo reflejado en las palabras y acciones de ustedes. Edificar puentes de entendimiento. Edificar puentes. Bueno, aquí hay ingenieros presentes, ¿verdad? Entonces nos pueden hablar un poco sobre qué tan fácil o difícil es edificar un puente. Requerirá mucho más de su parte, pero eso es exactamente lo que su amigo necesita. Y hay nuevamente una declaración. Podemos cambiar el mundo de manera literal, persona a persona e interacción a interacción. ¿Cómo? Pregunta el presidente. Demostrando formas de manejar las diferencias de opinión sinceras con respeto mutuo y diálogo decoroso. Cuando habla de persona a persona, me recuerda mucho la visita del Salvador a las Américas. Víctor, podemos pasar a la siguiente lámina y vemos el otro aspecto de cómo podemos aplicar estas doctrinas y principios a nuestra vida. Y nos menciona un modelo, o más bien los ejemplos de sus consejeros. Dicen las diferencias de opinión forman parte de la vida y nos muestra características de sus consejeros. Dice, no siempre perciben un asunto de la misma manera. Son ejemplares en su manera de expresar sus sentimientos, especialmente cuando pueden diferir y lo hacen con amor puro el uno por el otro. Ninguno de los dos insinúa que sabe lo que es mejor y que por lo tanto debe defender de manera rigurosa su opinión. Ninguno de los dos manifiesta la necesidad de competir con el otro. Competir. El mundo nos enseña a competir y eso es algo que desde pequeños se nos enseña, inclusive hasta en las escuelas. Nuestras deliberaciones pueden ser guiadas por el Espíritu del Señor, hablando de los consejos que el presidente Nelson tiene con sus consejeros. En la siguiente lámina podemos cerrar esta parte o esta primera parte más bien, de la aplicación, y aquí nos habla de la caridad. Y si la contención es el veneno, la caridad es el antídoto. Entonces, yo me hice unas preguntas para tratar de entender lo que el presidente Nelson me estaba queriendo decir. Y la primera pregunta respondida por el presidente es, ¿qué es la caridad? ¿Qué es? Sabemos que lo escuchamos mucho en las clases, pero ¿qué es? La caridad es el antídoto de la contención. Es el don espiritual que nos ayuda a despojarnos del hombre natural. La caridad es la característica principal de un verdadero seguidor de Jesucristo. La caridad define a un pacificador. Entonces la siguiente pregunta es, si ya yo sé qué es la caridad, ¿cómo lo obtengo? Y hay muchos hermanos que han mencionado que de manera proactiva saben y actúan en cómo obtener esta caridad. Y él dice, si nos humillamos ante Dios y oramos, ahí está la clave, ¿verdad? Con toda la energía de nuestro corazón, Dios nos otorgará caridad. Entonces, a esto le añadimos, ¿verdad? El ayuno que nos está mencionando el hermano Alvaradejo y Víctor, para que también podamos obtener de alguna manera esta caridad. ¿Por qué necesito esta caridad o para qué la necesito? Dice que las personas que tienen caridad no envidian a los demás y no se jactan de su propia importancia, no se irritan fácilmente y no piensan mal de los demás. Nos impulsa a llevar las cargas los unos
de los otros, en lugar de apilar las cargas los unos sobre los otros. Interesante, ¿verdad? Esto puede ser catalogado uno de los pecados favoritos, ¿verdad? Apilar las cargas los unos sobre los otros. Nos permiten ser testigos de Dios, la caridad, en todo tiempo y en todas las cosas, especialmente en las situaciones tensas. La caridad nos permite demostrar cómo hablan y actúan los hombres y las mujeres de Cristo, especialmente cuando somos atacados. Entonces, esta sería la primera parte de cómo podemos aplicar la doctrina y el principio del albedrío a nuestra vida de manera proactiva, ¿verdad? Actuando con los que nos rodean, no juzgándolo, después nos muestra un modelo, ¿verdad? De ejemplo de sus consejeros y luego nos habla del antídoto, de la caridad. Fíjate que es genial eso, porque yo hiciste acordar de cuando yo era jovenzuelo, de unos 16 años, mi papá, como militar, que se convirtió a la iglesia, pero antes de que se convirtiera estaba muy rudo y se enojaba y entonces quería golpear a la mera jefa de la familia, ¿no? Y como ya estábamos grandes, nosotros podíamos enojarnos también y pararlo o golpearlo, ¿verdad? Pero teníamos el sentimiento correcto de que no deberíamos golpearlo. Y entonces le aplicábamos una respuesta de amor. Lo abrazábamos, nuestros tres hermanos, entre los tres lo abrazábamos y quedaba inmóvil, ya no podía golpear a nadie, ni tampoco nos podía romper el abrazo. Así que con ese abrazo de amor se acababa el problema hasta que se calmó y decía, ya, pues ya, suéltenme, ya estuvo, ¿no? Entonces, es cierto, hay alternativas muy buenas y la mejor alternativa es el amor, ¿verdad? Pone tres ejemplos el presidente Nelson de situaciones, ¿no? En donde habla de un matrimonio que se divorcia, un joven que regresa de la misión por cualquier circunstancia antes de tiempo, o de un joven que está flaqueando en su testimonio. Y él dice muy claramente lo que menos necesitan estas personas, y estos son solo tres ejemplos, pero en nuestros barrios y con nuestras familias encontraremos cantidad de ejemplos similares a estos. Lo que menos necesitan es que los juzguemos. Ellos ya tienen una carga. ¿Por qué tenemos nosotros que imponerles más carga? No, no es nuestro papel, no debe ser nuestro papel imponer más carga, o como decíamos anteriormente, poner las cargas unos sobre los otros, ¿no? Él nos invita a que no lo hagamos y nos pone el ejemplo de sus consejeros. Lo que me gusta de esta parte es de que los pone a ellos como ejemplo, es que los define como personas muy humildes, como personas que no tratan de imponer sus ideas, como personas que no piensan que ellos saben más que los demás. Y creo que es un ejemplo de humildad, ¿no? Estamos hablando de apóstoles, de dos apóstoles, en este caso los consejeros del presidente Nelson, en donde ellos no tienen una actitud altiva o prepotente, pensando que saben más que otros. Esa humildad, claro. esa Fíjate, humildad Víctor, que que a mí me... describe ahí, Claro. perdón, hermano, esa No humildad que describe ahí, yo creo que la está poniendo como ejemplo el presidente y como decía una hermana hace un momento, ¿no? Nos sube el listón, nos sube muy alto el listón cada vez el presidente, porque está poniendo el ejemplo de sus consejeros. Y él espera que sigamos ese ejemplo, sin embargo. Si nos ha pedido que sigamos el ejemplo de Jesucristo, Jesucristo mismo nos ha pedido que seamos como Él y como es el Padre, también no veo por qué no el presidente Nelson pueda ponernos de ejemplo a sus consejeros. Obviamente no se puede poner de ejemplo a sí mismo por esa misma humildad de la que estamos hablando, pero pone como ejemplo a sus consejeros. Entonces el presidente Nelson, y estoy seguro que el Señor, está esperando que nosotros tengamos la misma humildad al interactuar con otras personas, de no pensar que somos mejores, no pensar que nosotros tenemos la razón, porque si lo relacionamos esto con la contención, nosotros podríamos pensar, bueno, no creemos que el presidente y sus consejeros entren en alguna situación de contención, pero pensemos que cualquier situación de contención viene dada en gran parte porque creemos tener la razón, porque creemos que nosotros tenemos la razón y los otros no.
en la gran mayoría de las situaciones de contención, esa es la razón. Y no es otra cosa más que una manifestación de nuestro orgullo. Por lo tanto, cuando él nos pone como ejemplo a sus consejeros, las cosas como ellos actúan para luego encontrar una deliberación recibida por medio del Espíritu, pues nos pone como ejemplo la humildad que se necesita en cada situación. Fíjate que en ese caso que tú mencionas, yo he tenido la bendición de interactuar con los tres, con el presidente Nelson, con el Elder Ox y con el Elder Rating, en situaciones de reemplazo de líderes en una estaca. Y hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. No que se sienta superior, pero si usted tiene ya fija la revelación de lo que es la solución, tampoco lo puede abandonar, solo por humildad, ¿no? Tiene que mantener el bastión en su lugar para que todos nos elevemos juntos como una unidad. Quiero decir esto porque hay veces que uno dice, bueno, yo les comento rápidamente que en una ocasión me tocó participar en encontrar un nuevo líder para una estaca y yo sabía que no era, sin embargo, el que presidía dijo sí es, y pensando en nosotros los mexicanos, que cuando el jefe dice este es, no importa que lo que pase, ese es y se acabó, ¿verdad? Aunque yo sabía y sentía en mi interior que no. Entonces, terminó todo, se puso al líder y no, hizo un desorden bárbaro que al final sabíamos después de unos 2 años que no era. Pero el líder ya no estaba y me llamaron a mí a cuentas la presidencia de área. ¿Usted estuvo ahí en esa reunión de reorganización? Sí, yo estuve. ¿No se dio cuenta? Sí, sí me di cuenta, pero el jefe ya había dicho, ¿verdad? Entonces, el que estaba de presidente me dijo, usted va para eso, el Señor lo mandó para sostener la verdad. Perfecto, gracias, lo aprendí, le dije muy amable, pero la vida nos colocó en una vuelta al revés, donde nosotros estábamos bajo la dirección del presidente Nelson y este nuevo presidente de área y yo como 70 estábamos haciendo una reorganización. Y entonces hay puntos de vista diferentes de lo que uno siente, lo que uno percibe y todo eso. Y hay momentos en que se sabe, hermanos. Y usted lo sabe y lo va a saber por cada fibra de su ser. Y entonces el presidente Nelson lo manejó de una manera magistral. Nunca, pues sabíamos que él era el que presidía y sabíamos que él podía resolver, decir, pues, cállense los dos y esto se va a hacer, ¿no? Pero no, nos consideró muy bien a los dos, consideró nuestros puntos de vista, le dijo al que era presidente, yo estoy de acuerdo con el Elder Alvaradejo, y a ver, vamos a reconsiderar todo otra vez, ¿qué vamos a hacer para que todos pensemos igual? ¿No? Para que todos sintamos lo mismo. Y lo condujo hasta que sucedió precisamente eso. Al final, el que era el presidente del área me llama y me dice, ¿por qué no me apoyó? Porque usted me enseñó que no debo apoyar lo que no está bien. Así que, hermanos, sí vale la pena entender justo lo justo, ¿no? Cuando estamos en la posición y no sentirnos superiores, sino al contrario, ayudar a todo el equipo que está trabajando en consejo a que logremos la unidad del concepto, ¿verdad? Y lo Ahora, que usted fíjense, sí. perdón, muy brevemente, Carlos, habla de la parte de la humildad o pone como ejemplos a sus consejeros de humildad, pero luego también, como pusiste ahí en una de las diapositivas, habla de la caridad como el antídoto para la contención. Así Y es. solamente resaltar que en esa parte, lo que más me llamó la atención es que dice que la caridad, déjame lo ver como dice, la caridad es la característica principal de un verdadero seguidor de Jesucristo. Entonces, eso cuando leí eso me hizo sentir realmente soy un verdadero discípulo de Jesucristo, si no estoy demostrando caridad hacia los hermanos, porque si estoy contendiendo no estoy mostrando caridad, y si no estoy mostrando Definitivo. caridad, entonces soy realmente un verdadero discípulo de Jesucristo. Esas palabras sí me llegaron fuerte.